Los vertebrados, los peces. Aproximadamente 3/4 de nuestro planeta están cubiertas de agua. Agua donde abundan criaturas vivientes de una gran variedad de especies. Una estrella de mar moviéndose por el fondo. Una medusa siguiendo su curso por el agua. A pesar de vivir en el mar, estos animales no son peces. Pertenecen a una importante clasificación del reino animal llamada invertebrados, animales sin espina dorsal. Los verdaderos peces son parte de otro importante grupo. Los peces, junto con los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, son vertebrados, animales con espina dorsal. La mayoría de los peces tienen esqueletos formados por huesos, pero existen dos pequeños grupos de peces cuyos esqueletos están formados por cartílagos. Uno de estos grupos incluye a las lampreas comunes y a las glutinosas, que son peces que carecen de mandíbulas y que tienen cuerpos similares a las serpientes. El segundo grupo de peces con esqueleto cartilaginoso incluye a los tiburones, además de las rayas y rayas manta. Estos peces tienen mandíbulas y la mayoría de ellos vive en el océano. La gran mayoría de los peces pertenece a un tercer grupo, peces que tienen esqueletos óseos. Se conocen más de 20.000 distintas especies y probablemente existan muchas más aún por descubrir. Existen más especies de peces que de todos los otros vertebrados juntos. Y hay una enorme variedad de tamaños y formas, así como otras adaptaciones que ayudan a cada especie a sobrevivir. Pero la supervivencia también depende de varias características que comparten todos los peces. Todos ellos poseen branquias que utilizan para respirar el oxígeno disuelto en el agua. A cada lado de su cabeza, bajo los opérculos, los peces tienen 4 branquias sostenidas por un arco óseo. La fina piel de las branquias está plegada formando filamentos. El agua penetra a través de la boca del pez y fluye sobre las agallas, las cuales están bien provistas de vasos sanguíneos. El oxígeno disuelto en el agua es absorbido por la sangre que circula a través de las branquias. Y el anhídrido carbónico de la sangre es expulsado al agua. Las branquias son parte de la estructura del cuerpo de los peces. Otra característica típica de su estructura es la piel, que está recubierta de escamas. Existen unas pocas especies en las que se incluye el barbo, que presentan una piel suave y sin escamas. Pero la mayoría de los peces las tienen. Las escamas son láminas óseas insertadas en la piel. Las escamas se superponen unas a otras formando una cobertura resistente y flexible. Existen otras peculiaridades en la estructura de sus cuerpos que permiten a los peces deslizarse por el agua con movimientos suaves. Aunque los cuerpos de los peces presentan una enorme variedad de formas distintas, su cuerpo es siempre más o menos fusiforme. Su piel está cubierta con una resbaladiza secreción mucosa que reduce la fricción cuando el pez se mueve a través del agua. Las aletas representan otra adaptación más para su movimiento. La mayoría de los peces tiene un par de aletas pectorales, una a cada lado de su cuerpo, localizadas exactamente detrás de las branquias. En la parte inferior de su cuerpo hay un par de aletas pélvicas y una aleta anal. En la parte superior tienen una aleta dorsal, que puede estar dividida en 2 partes. Y hay además una aleta en la cola. Cada tipo de aleta tiene su propia función: ayudar a mantener el equilibrio, la dirección o empujar al pez a través del agua. Muchos peces tienen otra adaptación para sus movimientos. En la cavidad de su cuerpo, bajo la espina,
presentan un saco hermético llamado vejiga natatoria. Aumentando la cantidad de aire en esta vejiga, un pez puede elevarse dentro del agua y, disminuyendo la cantidad de aire, hundirse más profundamente en ella. Conjuntamente con estas adaptaciones para el movimiento, la mayoría de los peces comparten algunas otras características. En general, los ojos de un pez están ubicados en lados opuestos de su cabeza, lo que le permite tener prácticamente dos campos de visión separados. Los peces no tienen párpados, sus ojos se limpian continuamente con el agua circundante. Los peces tienen los mismos 5 sentidos que la mayoría de los animales vertebrados, pero tienen además otro tipo de órgano sensitivo ubicado en una hilera de escamas llamada línea lateral. Estos órganos son sensibles a las vibraciones y las ondas de presión emitidas por los objetos en el agua y por el movimiento del agua misma, lo que permite al pez evitar los obstáculos o encontrar un lugar para esconderse que no puede ver. De modo que existen varias características en la estructura del cuerpo que son comunes a todos los peces. Algunas de estas características pueden encontrarse también en otros pocos animales. La marsopa tiene una forma muy similar a la de un pez, pero las marsopas, junto con los delfines y ballenas, son mamíferos, tienen pulmones y respiran oxígeno del aire en lugar de hacerlo del agua. Y como todos los mamíferos, son animales de sangre caliente. Mantienen una temperatura constante elevada, aprovechando la energía que les brinda el alimento que comen. Pero los peces, junto con los anfibios y los reptiles, son llamados animales de sangre fría, que significa que la temperatura de sus cuerpos varía de acuerdo a la temperatura de su entorno. El agua es un medio favorable para los animales de sangre fría. Los cambios de temperatura del agua, del verano al invierno, no son tan grandes como los que sufre la temperatura del aire. A medida que se acerca el invierno, la mayoría de los peces pueden trasladarse a lugares donde el agua es suficientemente cálida para que continúen en actividad. Pero aunque todos los peces se asemejan de alguna manera, tienen también muchas diferencias en la estructura de sus cuerpos y en sus comportamientos. Como todos los animales, cada tipo de pez debe estar adaptado en algunos aspectos para sobrevivir en su medio. En las aguas de nuestro planeta existen diversos medios. Algunos peces viven en el agua salada de los océanos. Otros viven en las frescas aguas de lagos interiores y arroyos. Esta diferencia de medios tiene una importancia vital para los peces. Es así porque los fluidos de su cuerpo contienen cierta cantidad de sal, y el agua es arrastrada hacia las zonas de más elevada concentración de sal. Por lo tanto, un pez de agua dulce debe evitar ingerir mucha cantidad de agua. No beben absolutamente nada y el agua que absorben a través de su piel es expulsada con sus desechos. Los peces oceánicos tienen el problema inverso. Para evitar perder el fluido de sus cuerpos, en el agua más salada que los rodea, deben beber gran cantidad de agua y expulsar la sal. Existen otras diferencias que ayudan también a crear medios distintos. Las aguas pueden estar en movimiento, como en un río o en las corrientes de los océanos, o pueden ser relativamente tranquilas, como las de un lago o laguna. Y el medio ambiente en aguas poco profundas o cerca de la superficie es muy distinto de las condiciones que encontramos en aguas más profundas, donde la presión es mayor, la luz es menor y donde el agua es mucho más fría. La temperatura del agua juega un papel importante en la vida de todos los peces, cualquiera que sea su medio. Para cada especie, la época del apareamiento o del desove comienza cuando la temperatura es la conveniente. Para algunos, incluyendo la trucha, la época de apareamiento es la primavera. Cada hembra pone varios miles de huevos. Esto es necesario para la supervivencia de las especies de peces, pues los depredadores comerán la mayoría de los huevos y de los peces jóvenes. Los huevos contienen un saco vitelino que suministra alimento al embrión en desarrollo. Cuando los huevos se rompen, el saco vitelino está aún adherido al joven pez. Este utiliza el contenido del saco como alimento hasta que su boca se desarrolla. Aunque gran parte de los peces dejan sus huevos sin protección, otros cavan un nido poco profundo para sus huevos y los protegen hasta que nacen los peces.
Algunos peces tropicales, incluido el pez luchador de Siam, construyen un nido de burbujas para proteger a sus huevos. Unos pocos tipos de peces se reproducen sin poner huevos. Estas pequeñas holominas han nacido directamente del cuerpo de su madre. Para algunos peces el apareamiento significa tener que realizar un viaje difícil y azaroso. Los salmones dejan el mar donde viven de adultos y nadan hacia los ríos, luchando en su camino corriente arriba, incluso saltando pequeñas cascadas para llegar al lugar donde nacieron y donde se aparearán. Cómo logran guiarse a través de este largo e impresionante viaje continúa siendo un misterio. Por lo tanto, entre los diferentes tipos de peces existen distintas pautas de reproducción. Y encontramos muchas otras variaciones que adaptan a cada especie para su supervivencia. El color y las marcas pueden servir como camuflaje, permitiéndoles quedar ocultos de los depredadores. El pez con manchas a la izquierda, cerca de la roca, es difícil de ver, a menos que se lo mire desde corta distancia. Cuando un rodaballo se tiende en la arena, prácticamente dejamos de verlo, a excepción de uno de sus ojos. Un pez puede también estar adaptado para comer ciertos tipos de alimentos. Algunos peces comen vegetales y muchos otros se alimentan de plancton, que podemos ver aquí a través de un microscopio. El plancton está formado por varios tipos de pequeñas plantas y animales, así como organismos unicelulares. Algunos peces son depredadores. Su dieta puede incluir animales invertebrados como este cangrejo. Y también pueden comer otros peces. La cadena alimenticia que comienza aquí se extiende inclusive más allá del agua. La pesca comercial es una gran industria en todo el mundo. La mayor parte de las flotas pesqueras operan en las aguas costeras de los océanos. La pesca en estas zonas es más productiva que en alta mar, porque estas aguas son ricas en plancton y tienen grandes concentraciones de plantas y animales que los peces utilizan como alimento. En muchas partes del mundo, el suministro de pescado ha aumentado gracias al cultivo de las aguas, o piscicultura. Las lagunas y los arroyos pueden sembrarse con pequeños peces y también se pueden criar en piscinas construidas especialmente como criaderos. Los piscicultores han aumentado su producción de una forma impresionante, disolviendo oxígeno adicional en el agua, lo que permite mantener una colonia mayor de peces. Tanto si son criados en una piscifactoría o si viven en aguas abiertas, los peces son la mayor fuente de alimento para la gente de muchos países. Y como la población mundial continúe aumentando, serán aún más importantes. Como muchos otros animales, los peces son parte de una intrincada cadena que une a todas las distintas formas de vida en la Tierra.